Pienso y digo lo que pienso. Una valentía de alto costo. Por Jairo Álvarez Tamayo. La última pasión que muere en nosotros es la política, porque es la más vil. José María Vargas Vila. Cuando empezó el siglo XX, el género del tango estaba transitando de la adolescencia a la adultez. La comparsita y el choclo fueron quizás las canciones más significativas en esa transición. Primeros en ser musicalizados por orquestas típicas y favoritos de poetas que ensayaron sus inspiraciones sobre sus melodías, justo cuando el tango permitió que la palabra y la voz fueran también su sustancia. Uno de esos poetas se apoyó en la melodía de El Choclo para poner en letras su leyenda. Con este tango que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito, salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió caminos sin más ley que la esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y ausencias, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Al poeta de estas letras lo celebro, su genialidad y su tragedia. Fue un hombre que no cantó y sin embargo es tan famoso en su arte como Gardel. Un auténtico profeta popular que retrató la esencia humana y le dejó al mundo un cancionero poético, singular y universal. Sus canciones permanecen hoy vigentes y gozan de buena salud, porque sus letras develaron el espíritu del Buenos Aires de las primeras décadas del siglo XX y al mismo tiempo retrataron la condición humana de todos los tiempos. Igual que Borges y lo borgiano, su nombre se volvió un significante que se eleva al lenguaje conceptual, un adjetivo que designa una obra, tanto que su genialidad poética nos presta sus metáforas para seguir ahondando en la meditación sobre la existencia. Y a propósito de Borges, una noche, un animador de un programa le anunció que Virginia Luque iba a cantar Uno. ¿Usted se acuerda, Borges? Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Borges señaló, ahí hay un ripio. Debería decir en ese caso, esperanza. ¿Sabe quién es? Lo oí nombrar. Es un autor teatral. Para concluir, que se trató de una persona que compuso un tango famoso, pero bastante malo y sin valor. Nada raro en Borges, quien se quedó aferrado al estilo de la época de Evaristo Carriego y de Ángel Villoldo, y para quien Gardel y Piazzolla habían amanerado la música del arrabal, que para él era símbolo de guapos y de bailes sensuales que terminaban en la alegoría del corte y del cuchillo. Tal vez la misión del tango sea esa, dar a los argentinos la certidumbre de haber sido valientes, de haber cumplido ya con las exigencias del valor y el honor. Es comprensible que mi celebrado personaje no debió gustarle a Borges, porque aquel hizo de las milongas un mundo para evidenciar la miseria de la existencia, cantar la desesperanza y anunciar escepticismo filosófico y existencialismo de arrabales, de cabarets y de conventillos. No hay nada que hacer. El verdadero amor se ahogó en la sopa. La panza es reina y el dinero Dios. En cambio, el de fervor de Buenos Aires para 1935 ya estaba transitando a otras realidades más allá de la ciudad, tras tocar todo en mundos fantásticos. Y no es que mi hombre hubiera escrito las mejores letras o sentimientos de Honduras inefables. Ya otros
habían dejado compases y notas memorables. ¿Qué tal estos pensamientos tristes? Nadie extraña mi retardo. Para mí siempre es temprano para llegar. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado como un pájaro sin luz. La vida es una herida absurda. Y esta queja de Alfredo Lepera, inmortalizada en la voz de Carlos Gardel. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Letras e interpretaciones que crearon una identidad nacional argentina, un universo musical que encantó al mundo entero en las décadas de los 30 a los 60. Mi celebrado fue también protagonista de esa gesta y contemporáneo de las leyendas al uso, y sin embargo, lo suyo fue otra cosa, una vuelta de tuerca a una poética del lunfardo y de la desesperanza que dio a esa canción ciudadana trasfondo filosófico y político. Dejó una obra sistemática y vigente, con una significación por encima de los demás, que atributaron al río anchuroso de la canción porteña, quizá porque aprovechó una música con atmósfera de tristeza y desarraigo para componer una filosofía existencial. ¡Qué bacaché! Girá, girá, chorra, esta noche me emborracho. El choclo y tormenta están entre los más significativos de ese estilo que se inventó para hacer de la vida del desarraigado una filosofía. Filosofía que partía de un proceder ético y de un reclamo crítico a Dios, al sistema y a la existencia misma. Dos. Sucedió en un café de Buenos Aires en la calle Corrientes. Afuera hacía frío y adentro olía a café recién molido y a vapor de capuchino, a panes hojaldrados salidos del horno y a una gustosa mezcla de fermentos de hierbas, frutas y alcoholes. Era un día de invierno de 1939 a las 11 del día. Los comensales hablaban y fumaban, otros bebían o se deleitaban con panes surtidos de variados sabores. En algunos rostros se reflejaba gravedad y fervor por las derivas de los debates. En otras mesas se discutía de fútbol y de política, o una pareja se miraba como si el extrañamiento los estuviera mandando a las fronteras de la desconfianza. Primaba en el ambiente un murmullo suave, como si una orquesta invisible y maravillosa se encargara de acompasar voces, ruidos de pocillos, risas, pistones de cafeteras, desplazamientos de meseros, incluyendo el sonido de un radio que botaba indiferentes noticias cotidianas. Solo en 2 mesas había silencio y en cada una apenas un ocupante. Cada uno a su modo se distraía escrutando los diferentes planos del lugar y tomaba apuntes en hojas de pentagrama. Uno aguzaba el ojo y otro el oído. Eran asiduos visitantes a ese café, pero nunca habían coincidido. De vez en cuando cada uno miraba al otro solapadamente. Sabía quién era, a qué se dedicaba y tenía expectativas y presentimientos. No se conocían entre sí, nadie los había presentado. Para uno de ellos, el de allá era un ídolo. Para el otro, el chico era una incógnita porque se decía de él que era un genio de la música. El uno tenía 39 años y el otro 21. 2 días después se encontraron en una fiesta de artistas convocada por Carlos Di Sarli, famoso director de orquesta de la época y mentor del joven genio musical. Los dos fueron estrellas de la noche, compartieron mesa y alejaron presentimientos. De este encuentro nació Si yo tuviera un corazón, que luego pasó a llamarse Uno, por aclamación popular, canción que se estrenaría 3 años después tras una historia que puso en duda la relación de los nuevos amigos, más por culpa de mi celebrado, que pasó varios años en estado depresivo y sin poder cumplir el compromiso de entregar la letra, circunstancia que al mismo tiempo le sirvió para crear la atmósfera del afamado tango. El milagro se hizo. En su primer año lo grabaron las 6 principales orquestas típicas con sus mejores vocalistas. Luego fluyó una amistad llena de afectos, admiración y progreso. En 1949 le pidieron al joven una canción para una película sobre los cafés de la calle Corrientes.
Su respuesta fue inmediata y contundente. La tengo. Hace 10 años la compuse. Cuando lo interpelaron porque a la canción le faltaba la letra, no dudó en buscar al amigo poeta y contarle sobre la película y la partitura que ya él había escrito. Solo faltaba la letra. Le insinuó: maestro, que hable de cafetines. Su sorpresa fue grande cuando el viejo le contestó: la tengo. Hace 10 años la escribí. Pidió 6 días para armonizar letra y melodía. La vida no les dio la oportunidad de que se confesaran que Cafetín de Buenos Aires había nacido el mismo día en 2 espíritus geniales y distintos. Cafetín de Buenos Aires y Uno quedaron en el imaginario de la ciudad como las melodías más logradas de esa década y hoy brillan con luz propia entre las mejores antologías de la historia de la canción porteña, la música popular más culta del mundo. Aquel jovencito de entonces fue el gran Mariano Mores. Vivió 98 años y compuso además la música de piezas icónicas como Cuartito Azul, Grisel y Cristal. Fue el preferido del mundo cultural, siempre alegre y saludable, y jamás estuvo en la política. El mío murió de 50 años, solo, triste y despreciado por sus afinidades políticas. Presumo que estoy obligado a decir que nuestro hombre es Enrique Santos Discépolo, el genio creador de Cambalache, un tango que bien pudo sonar en los tiempos de Sodoma o en los albores de una época dominada por la inteligencia artificial y los damnificados climáticos, en todo caso, poseedor de un mensaje que fue otra forma de nombrar el eterno retorno, un trasunto siempre contemporáneo, la compra-venta de los valores, la precariedad que nos rodea y el desamparo metafísico, eternidades humanas, demasiado humanas. Un tango que no conquistó corazones, sino que logró una identidad universal sobre una sospecha, que la honradez la venden al contado y la moral le dan en moneditas, que aquí ni Dios rescata lo perdido. Mezclado con esta víspera, Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalache, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache. 3. Enrique Santos Discépolo, argentino, 1900-1951. Su vida estuvo marcada por la creatividad, la tristeza y la soledad, combinatoria que al mismo tiempo lo hiciera un personaje aclamado por el pueblo y un hombre solitario y ensimismado. Una mezcla que dio para volverlo el sumo pontífice de lo discepoliano, un modo particular de referir la desesperanza, interpretar la tristeza, exponer la angustia de los desamparados y formar un universo de apuntes para que se rieran los rasos y pensaran los sabios. No solo en sus composiciones musicales, también en teatro y en cine. Escribió el tango que mejor definió al siglo XX, un referente para que floreciera lo que de discepoliano ofrece la existencia y para que se echaran a rodar grandes metáforas. A veces las amistades cuestan, con mayor razón si una de las partes es el presidente del país y está haciendo hondos cambios que redimen a una parte de la sociedad y molestan a otra parte. Discépolo no solo simpatizó y celebró las ocurrencias sociales de Evita y de Juan Domingo, sino que desde 1948 hasta 1951 fue uno de los favoritos de la pareja presidencial. Solo una vez estuvo en la formalidad de la Casa Rosada, pero su cercanía fue más íntima, cómplice de intimidades, de sueños y de ser testigo del nacimiento de políticas sociales y de caprichos redentores. Discépolo fue uno de los invitados frecuentes de Casa de los Olivos. Evita lo amaba como se ama a un amigo valioso, sensible y compasivo. Hasta que lo llamaron a filas y se embanderó con las causas que dieron origen a Mordisquito, ese personaje imaginario en segunda persona, al cual Discépolo le restregaba pienso y digo lo que pienso, y que tenía como propósito contrarrestar la propaganda antiperonista en las elecciones presidenciales de 1951. Una faceta que al tiempo que evidenciaba su agudeza política y su genialidad artística, mostraba su conocimiento histórico del origen y las causas de la inequidad argentina. Con el tiempo, cuando el pueblo resignificó la obra del autor de Queba Chaché, se develó como un arcano que no fue que Discépolo se hiciera peronista, sino que Perón se asumió como discepoliano. La intelectualidad y el mundo cultural de Buenos Aires le tenía una profunda animadversión al peronismo.
de modo que la militancia de Discépolín fue vista por sus pares como una traición que manchaba su obra. No fueron pacíficos y tolerantes. Fue una cuenta de cobro infame y sin apelación. Y cuando la discordia se hizo insalvable, el poeta arrancó el camino de morir de ganas de morir. Se convirtió en el hombre más solo y más flaco de la ciudad. No soportó que lo orillaran de esa manera. ¡Qué paradoja! En un famoso filme de 1932, Gardel y Discépolo hacen un performance en la grabación de una película sobre Gira, Gira. Gardel: Enrique, ¿cómo te va? Discépolo: bien, ¿y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira, Gira? ¿Con Gira, Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Sí, pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí, es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son unas fieras. Pero dices cosas amargas. Claro, no pretenderás que diga cosas divertidas de un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. Discépolo demoró 50 años para desayunarse, con que cuando se trata de política, muchos amigos son llenas. Al final de sus días, marginado y repudiado por las élites que silbaban sus letras pero que no le perdonaron su atrevimiento con Eva y con Juan Domingo, confesó en una entrevista: quiero a los que me saludan y quiero hasta a los que me estafan. Soy un hombre vulgar y soy un hombre solo. Pasé de la sencilla soledad de una infancia triste a esta madurez de un hombre parado en una esquina y sin tener con quién trenzar prosa. En el largo y penoso diálogo de mi vida no he tenido más interlocutor que el pueblo. Siempre estuve solo con él, afortunadamente con él. Huérfano de padre a los 5 años y de madre a los 9, parece que su vida fue un largo aburrimiento, solo pausado por sus propias composiciones, por él mismo definidas como pensamiento triste que se baila. Murió la víspera de Navidad de 1951, solo y enfermo de desilusión. El informe forense dice que pesó 37 kilos al momento del fallecimiento y que murió por causa desconocida. En sus últimos días soltó una frase lapidaria y discepoliana a la vez: me acompaña una melancolía de canario. El corazón feliz se olvidará en la viaje si lo desconozco y pudiera amarte y abrazaría tu ilusión para llorar de tu